voces que forman parte de la noticia. Hablemos sobre la resolución del Servicio de Rentas Internas de devolver el IVA al sector inmobiliario. Para entender un poco más esta política de Estado, hemos hoy invitado, o de gobierno, para ser más específico, a Vicente Pazmiño. Él es auditor y contador público de Andersen, una consultora muy reconocida. Vicente, buenos días y bienvenido a Así Amaneció. Buenos días, un placer estar acá con ustedes, a las órdenes. Un poco que tocaste ya el tema, un poco para ya entrar en materia. Bueno, esto es lo que estaba pendiente, ¿no? La resolución del SRI. Esta es una reforma que se publicó a partir en el mes de diciembre, la última reforma fiscal, y aplicable a partir del mes de enero, ¿no? Ya en el mes de abril, ya el órgano, el de construcción, que es el MIDUBI, ya emitió el acuerdo ministerial en donde está básicamente cuál es el procedimiento a seguir para el efecto, pero lo que estaba pendiente, como mencionaba, era la resolución del SRI, que un poco nos tenía en ascuas para ver qué es lo que establecía la administración, ¿no? En principio hay que entender, ¿sí?, que el IVA es un impuesto que grava ¿a quién? Al consumidor final, ¿sí? Por tanto, con esta reforma se pretende que haya un beneficio hacia las personas que obviamente compran las viviendas, compran los proyectos, y ese es un IVA que antes, o por lo menos hasta el cierre del año anterior, el promotor inmobiliario es un IVA que lo cargaba al costo. Por tanto, si lo cargaba al costo, automáticamente eso pasaba al precio de venta del bien inmueble y automáticamente eso se trasladaba al consumidor final. Entonces, ahora con esta medida lo que se pretende es que de alguna u otra forma el promotor inmobiliario disminuya o trate de que el precio sea más competitivo, porque al fin y al cabo disminuimos ese IVA, lo recupera vía devolución y baja el precio de la vivienda hacia el consumidor final. Un poco esa es la lógica de esto, ¿no? Ok, sobre esa resolución del SRI, ¿se quedó algo pendiente, ustedes que analizan mucho el tema? Es decir, ¿se puede hacer un poco más? Porque sabemos que el sector inmobiliario es un dinamizador de la economía y todo lo que pueda venir para tratar de apoyarlo, levantarlo, sustentarlo, viene bien. ¿Qué otras cuestiones creen ustedes que pueden darse en el corto o en el mediano plazo? A ver, sin lugar a dudas, este es el primer paso, ¿no? Lo que sí hay una limitante en la resolución de la administración, que para efectos de la devolución, en donde se establece que yo como promotor inmobiliario, quien registra ese IVA y quien paga a su vez ese IVA, yo tengo derecho a la devolución del 6.5% respecto al costo del proyecto inmobiliario, ¿sí? Es decir, yo como promotor inmobiliario al inicio tengo mi proyecto, yo sé cuánto voy a invertir, cuánto voy a gastar y cuánto de todo ese 100% representa aquellos bienes y servicios que están grabados con una tarifa 0% de IVA y qué otros bienes y servicios están grabados con una tarifa hoy del 15% del IVA. Entonces, respecto a eso, lo que me dice el SRI, respecto a ese gran total, tú tienes derecho a, ejemplo, si es 100 el proyecto, tú tienes derecho a 6.5% de esos 100, en cuanto a IVA, ¿no? Y podría resultar en la práctica, y ya lo vamos a ver cuando ya empecemos a presentar las solicitudes, es que puede quedarse un IVA por fuera, ¿no? Porque estamos hablando de proyectos de millones de dólares, en donde probablemente ese 6.5% resulte mucho menor al IVA que se tiene presupuestado, yo como promotor voy a pagar y gastar, ¿no? Un poco esa es la limitante que tenemos. Sí. Vicente, bienvenido. Para que la ciudadanía conozca sobre todo si accede a esto o no, ¿qué debe tomar en consideración? ¿Qué documentación necesita y qué trámite se debe seguir? Ya, perfecto. A ver, hay que tener claro que existen dos beneficiarios de esta devolución. Uno, el caso de personas naturales, que si yo soy una persona natural que invierte para vivienda propia y gasta en bienes y servicios que están grabados con IVA, ahí yo tengo un beneficio como persona natural, siempre y cuando yo no supere 2 transacciones o 2 proyectos en el año. Entonces, yo como persona natural sí tengo derecho a acceder a esta devolución del IVA como vivienda propia.
¿sí? Ahí sí tengo una limitante. Esta limitante también lo establece la resolución de la administración, que estamos hablando de 229 salarios básicos unificados, más o menos en dólares son $105.000. Eso debería costarme la vivienda para yo poder tener acceso en principio a este beneficio. Y de ¿Más de eso no? No, y en principio eso debería costarme la vivienda. Más o Ok. menos $105.000. Y de esos $105.000, yo, persona natural, tengo derecho a que se me devuelva el 7% del IVA, es decir, más o menos unos $6.000, $7.000. Es decir, eso es lo que me va a devolver en todos los bienes y servicios que yo pagué el IVA que están relacionados con el proyecto inmobiliario. Para que quede más claro, si la vivienda cuesta más que eso, ¿no aplica o sí aplica, pero el tope es de devolución es ese? Esa es una zona gris, no la especifica en la resolución. Y lo que está textualmente en la resolución dice, la vivienda máximo $105.000. Debemos entender, esa no debería ser la lógica, pero tal cual está redactado, entenderíamos de que únicamente viviendas con este límite son las que podrían acceder al beneficio. Ya vamos a ver en la práctica qué es lo que sucede, ¿no? Pero la lógica me lleva a pensar de que yo sí podría o debería acceder si es que sobrepaso esos 105, respetando el límite que me establece la misma resolución, que es el 7%, ¿no? Ese es el beneficio en cuanto a personas naturales. Y hay el otro beneficio en cuanto ya a promotores inmobiliarios. La práctica es que las compañías, las sociedades que se dedican a la construcción, siempre tengan como, o creen para esto un fideicomiso. O sea, en la práctica vemos un fideicomiso que administra un proyecto inmobiliario y va a ser el fideicomiso quien va a tener el derecho a la devolución. No es en todos los casos, pero el mayor porcentaje de los casos es a través de los fideicomisos se manejan los proyectos inmobiliarios. Vamos a ver casos muy puntuales en los cuales los maneja una compañía. Probablemente una compañía, si es que maneja la figura de constructor y a su vez promotor, podríamos ver ahí la figura de que la compañía vaya a acceder al beneficio, pero en la realidad, la práctica es que lo vamos a ver a través de la figura de los fideicomisos. Entonces, el fideicomiso es el que debe solicitar la devolución del IVA, y esta solicitud de IVA es la que está supeditada también a un límite. En el caso de personas naturales decía que era el 7, en el caso de sociedades estamos hablando del 6.5 del costo del proyecto, con requisitos adicionales, como por ejemplo, tengo que tener el documento municipal que habilita la obra de construcción, primer punto. Segundo punto, una vez ya obtenido ese documento, debo de registrar ese proyecto inmobiliario ante el MIDUBI, que es el acuerdo ministerial que mencionaba al inicio, que ya es público a partir del 1 de abril, donde se establece cuál es el procedimiento que yo debo seguir para poder yo certificar el proyecto inmobiliario, que es lo que me va a activar a mí la devolución del IVA. Es un proceso que, de acuerdo a lo que el procedimiento que establece ese acuerdo ministerial, debería durar más o menos un mes. Un mes en donde yo pueda poder certificar mi proyecto inmobiliario. Entonces, con ese documento del proyecto inmobiliario se activa mi proceso de devolución, voy a la administración, presento la solicitud y básicamente lo que debo de recabar y de presentar es toda la documentación que soporte las compras que yo hice y que están grabadas con ese IVA 15%, que están relacionadas al proyecto inmobiliario. En un fideicomiso es fácil verlo porque el fideicomiso es creado, es constituido específicamente para ese fin, para ese proyecto inmobiliario, y ahí lo importante y lo que hay que tener en cuenta es, diría yo, la contabilidad. ¿Sí? Recordemos que al ser el fideicomiso maneja su estructura contable, su mismo personal. En todo caso, ahí es importante el cómo yo registro las transacciones, cómo tengo segregada la contabilidad para ayudarme la vuelta y cuando pida la solicitud a la administración tributaria, pues tener, más allá de presentar todos los documentos, yo pueda demostrar contablemente que efectivamente todo lo que estoy comprando está relacionado con ese proyecto inmobiliario. Para llegar a ese momento. Es correcto. Es más, y ya las compañías, los fideicomisos se han venido preparando, porque lo que estaba pendiente era la resolución y lo que estaba pendiente era el acuerdo ministerial. Entonces hoy por hoy ya estamos en ese proceso de registrar justamente los proyectos inmobiliarios ante el MIDUBI y ya estamos preparando la información para simplemente presentar la solicitud. Recordar que tenemos derecho a partir de la devolución del IVA a partir de este año, enero 2024, todo el IVA que he venido acumulando y los proyectos nuevos que se vayan generando, ¿no?
Queremos agradecer la participación de Vicente Pazmiño, él es auditor y contador de Andersen, la consultora, a propósito de esta explicación sobre cómo ser beneficiario de esta resolución del SRI respecto a la devolución del IVA a los proyectos inmobiliarios. Gracias, Vicente, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. 8 de la mañana y 57 minutos.